Agustín es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. ¿Cómo surge el comité Comafac? Bueno, el comité de madres de familiares cristianos Comafac nace a partir de la muerte del asesinato del padre Rutilio Grande, que fue en el 77. Desde ahí empezamos nosotros a denunciar todas las violaciones que se estaban dando en ese momento, en esos años. ¿Por qué el nombre de Comité de Madres y Familiares Cristianos Detenidos y Desaparecidos y Asesinados? Padre Octavio Ortiz y Madre Silvia. ¿Por qué decidieron optar estos nombres de Padre Ortiz y Madre Silvia? Porque por el asesinato de ellos, pues al Padre Octavio lo asesinaron en la casa de retiro del Despertar con 4 jóvenes más. Y a la Madre Silvia aquí en Cutumay Camones, en el departamento de Santa Ana. Entonces, a partir de esos asesinatos fue que nosotros decidimos ponerle el nombre en recuerdo de ellos y en memoria de ellos, ponerles los nombres que lleva nuestra organización. ¿Cuáles eran los objetivos que perseguía el comité de Comafac? Los objetivos eran luchar por los presos políticos y luchar por los desaparecidos que a diario iban a poner denuncias en nuestras oficinas. Esos fueron los objetivos por los cuales nosotros formamos nuestra organización. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que ustedes encontraron como comité en esa coyuntura de represión que se vivía en nuestro país y donde no se respetaba la vida de sacerdotes o de personas independientemente al sector al cual pertenecían? Pues los obstáculos fue que nosotros éramos perseguidas. Cuando nosotros salíamos a una actividad de calle, porque así lo teníamos que hacer, para denunciar públicamente, nos perseguían los antimotines. Cuando sabían que íbamos a ir a reclamar a un desaparecido, a uno de esos, por ejemplo, al Estado Mayor, a la policía, a cualquier institución de esas, nosotros, cuando ya llegábamos nosotros a 3 cuadras, nos estaban esperando los antimotines con las barricadas. Entonces ya no podíamos, allí nos deteníamos hasta que llegábamos, ¿verdad? Ya no llegábamos hasta el lugar donde nosotros queríamos llegar para denunciar y pedir que, ¿verdad?, abogar por los desaparecidos o por algún capturado que lo tenían torturando tal vez en esos momentos. ¿Cuáles fueron las repercusiones que ustedes tuvieron como miembros? ¿Alguna vez fueron víctimas de capturas, torturas o de otro tipo de persecución política por parte del gobierno? Sí, varias compañeras fueron capturadas en alguna actividad. Me acuerdo yo que una vez íbamos a protestar por el reclutamiento forzoso, porque antes había reclutamiento forzoso. A los jóvenes de 15 años, de 16, jovencitos los llevaban a enfrentarlos con la guerrilla y solo a morir iban. Entonces, nosotros íbamos en protesta a la primera brigada de infantería y cuando íbamos en la calle, nos detuvieron los soldados. Algunas compañeras fueron capturadas, como 4 compañeras de Comafac y otros compañeros de otras organizaciones. Y nosotros, por ejemplo, yo me escapé con otra compañera porque en esos momentos venía un bus y nos subimos rápido, si no también nos hubieran capturado en esos momentos. Pero no solo llevaron a las otras compañeras, salieron como a los 6 meses, ¿verdad? Porque les poníamos abogados.
¿Por qué decidió incorporarse al comité? Yo decidí incorporarme porque mi hijo también fue desaparecido y eso me motivó a mí para integrarme a un comité de madres y luchar por la desaparición forzada y que apareciera mi hijo también, ¿verdad? Por la lucha de mi hijo, por luchar por mi hijo y por los demás desaparecidos que los andaban buscando. Cuéntenos, ¿logró encontrar a su hijo? No lo logré encontrar hasta la vez. ¿En qué fecha fue desaparecido su hijo? ¿En qué año? Él fue desaparecido en 1980, cuando empezó la guerra. Él estaba estudiando bachillerato y salió un día a estudiar y ya no llegó a la casa, ya no volvió. Entonces lo buscamos y no apareció. Luego llegaron unos compañeros de él que eran de estudio y dijeron que lo había capturado la Guardia Nacional. Pero ya después ya no supimos nada. Lo buscamos y no apareció. Y esa ha sido mi lucha por él y por los demás compañeros que desaparecieron. Después de haber finalizado los acuerdos de paz en 1992, que se le puso fin a este conflicto y a tantos vejámenes que cometió el ejército, ¿por qué doña Antonia Morales continúa con esta lucha de seguir apoyando al comité de Comafac? ¿Cómo que no lo voy a seguir apoyando? Si yo me organicé por luchar por los desaparecidos, por mi hijo y por los demás desaparecidos, ¿verdad? Hijos de otras madres que los andaban buscando. Por eso yo no puedo dejar la lucha hasta que me muera. Siempre voy a seguir hasta el último suspiro que Dios me dé. ¿Existen varias de esas personas fundadoras en la lucha igual que usted? Sí, existen. ¿Sigue activo el comité actualmente y por qué? Sigue activo, luchando. Hoy estamos luchando por la memoria histórica, recordando la memoria, recordando todo lo que pasó. Esa es la lucha de nosotros y siempre por los desaparecidos. Siempre es la lucha por los desaparecidos. Está una organización que por nosotros le nació, que es Con la Búsqueda. Esa organización, nosotros cuando era el presidente, que estaba de presidente Salvador Sánchez Seremba, nosotros llegamos, él fue el único que nos recibió, Mauricio y él nos recibieron en su casa presidencial, a las madres. Y fuimos a una entrevista con el presidente Serén y le pedimos allí nosotros que se registraran los archivos de la Fuerza Armada y que allí iban a aparecer los nombres de nuestros hijos. Entonces allí estaba el ministro de Defensa, Payés, y pronto se levantó él, no, dijo, allí en la Fuerza Armada, no dejó hablar a Serén, allí en la Fuerza Armada dijo, no hay archivos, porque yo entonces era capitán, dijo, yo no me doy cuenta que hayan archivos en la Fuerza Armada. Dijeron, respondió él, que no habían archivos. Eso quiere decir que ha habido encubrimiento por parte de la Fuerza Armada. Hay encubrimiento por parte de la Fuerza Armada. Ellos dicen que no hay archivos, que no hay nada. Y sí hay. Nosotros, las madres, cuando fue la ofensiva, catearon nuestra organización, se metieron a las oficinas. Y entonces se metió la primera brigada. La primera brigada se robó todos los archivos de las víctimas, que habían ido a poner las madres que había desaparecido su hijo, que se los habían asesinado. Entonces, esos archivos están en la primera brigada de infantería.
porque la primera brigada fue la que se metió allí, nos robó los archivos y hasta los vestidos negros que nosotros usábamos para las actividades que hacíamos. Hasta eso se robaron. Yo no sé por qué, porque los soldados no se iban a vestir de negro. La cosa es que nosotros usábamos el luto en las marchas por nuestros hijos que habían desaparecido, ¿verdad? Por eso lo usábamos. Entonces, hasta eso se llevaron. Entonces, que no digan que no hay archivos en la Fuerza Armada. El Socorro Jurídico Cristiano también. Otros organismos también les han robado los archivos y allí están en la Fuerza Armada. El gobierno actual del presidente Bukele en su campaña presidencial criticó muchísimo el hecho de los crímenes de lesa humanidad y dijo de que la guerra había sido una farsa y que él iba a aplicar justicia contra las personas que habían cometido estos crímenes de lesa humanidad. En estos años, 2 años y medio que tiene el presidente Bukele en su gobierno, prácticamente, ¿han recibido ayuda o apertura a conocer los expedientes jurídicos por capturas durante el contexto del conflicto armado por el gobierno actual? No, de ninguna manera. Él la vez pasada le pedimos audiencia y no nos quiso recibir. No nos recibió. Él no ha hecho nada por los organismos humanitarios. Aún quiere quitar la ayuda que le están dando a los familiares de las víctimas. Que el frente dejó ese proyecto, ¿verdad? Para ayuda de las víctimas que habían perdido a sus hijos en la guerra. Los desaparecidos, los asesinados y todo eso. El gobierno del frente dejó ese proyecto de la ayuda para las víctimas que habían perdido a sus seres queridos. Y este señor lo quiere quitar. Y a saber si él lo cortó, porque el PTL, que era el encargado de que le llegaran esos fondos para dárselos a las víctimas, ya lo quitó al PTL. Entonces, él no ha hecho nada por las víctimas. Para nada. Y le quiere quitar la ayuda también a los veteranos. ¿Considera entonces que en el actual gobierno ha habido un retroceso en lugar de avanzar? Ha habido un retroceso. El actual gobierno, pues sí, eso quería decir yo también, que vamos para atrás. Vamos retrocediendo al tiempo pasado. Eso es lo que se ve y es lo que se analiza, que vamos retrocediendo a llegar porque ¿para qué quiere tanto miembro de la Fuerza Armada? 20,000, más los que estaban. ¿Para qué? Para reprimir al pueblo, entonces como lo hacían antes, los militares. Para eso lo está haciendo él, para hacer capturas nuevamente como se hacía antes, que capturaban a los muchachos, los desaparecían y ya, o los asesinaban. ¿Considera entonces que en el caso del Mozote, lugar donde el presidente visitó y que dijo que les iba a poner señal de wifi e internet y lo iba a convertir en un lugar turístico, no se ha realizado en verdad reparación a la víctima? Eso es pura mentira, pura farsa. Eso es mentira, él no ha hecho nada por el Mozote. Aún hasta quitó el juez que estaba trabajando el caso del Mozote. ¿Por qué considera de que se da este encubrimiento aún hoy en nuestros días, después de tantos años de haberse firmado los acuerdos de paz, ya casi 30 años de haberse firmado los acuerdos de paz? ¿Por qué sigue dándose ese encubrimiento en el caso de los desaparecidos durante el contexto del conflicto armado y masacres grandes como la del Zumpul y la del Mozote, cuando supuestamente ya es una nueva generación de militares, diríamos entre comillas, los que están en el gobierno dirigidos por un comandante general que es el presidente Nayib Bukele? Lo que pasa es que él quiere encubrir todo lo que pasó en la guerra. Eso es. Ese es el caso. Él quiere encubrir. Él quiere apañar todo lo que no hubieron desaparecidos, que no hubieron masacres, que no hubo nada de esa violación a los derechos humanos.
hasta la amnistía, vaya, la amnistía que, ¿por qué no quitar la amnistía? Para encubrir la impunidad, y la impunidad es un crimen de lesa humanidad que han cometido todos los militares que estuvieron en la guerra. Es un crimen de lesa humanidad. Y para encubrirlos, para que pasen siempre en la impunidad, no quiere derogar la amnistía. Como Radio Farabundo Martí, le agradecemos muchísimo por esta entrevista. Le felicitamos por la lucha que tiene como madre. Muchas gracias. Y que a pesar de la edad con la que se cuenta, usted se mantiene firme con esa convicción de luchar hasta el último momento por la memoria de su hijo y la memoria del resto de víctimas y madres. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la entrevista. Me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de premedicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido. No sé qué fuerza, pantalón claro, camisa rayas, paso anteayer. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen?